Hablemos de los traumas. ¿Crees que tienes algún trauma? ¿O lo tuviste? ¿O podrías tener un trauma? A veces nos toca vivir con el peso de un trauma, pero hoy vamos a resolver dudas acerca de este tema con nuestros dos especialistas invitados, uno en la psicología clínica y el otro en la Biblia. Así que esperamos que las respuestas que tengas hoy te puedan ayudar en tu día a día a enfrentarlo como se debe con la ayuda de Dios. Acompáñame en este programa de Sin Rodeos. No olvides compartirlo con tus amigos. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Traumas. El tema de traumas. De solo escucharlo probablemente ya pensaste en más de algún trauma que has pasado en tu vida. Bueno, hablemos de ello, hablemos de lo importante que es hablar nuestros miedos, nuestros traumas, aquellas preocupaciones, eso que nos produce ansiedad. Y por supuesto tenemos a nuestros personeros invitados por hoy y para otros programas más en Sin Rodeos. El especialista en psicología, nuestra querida Lidia González, psicóloga clínica, y en la Biblia experto, el pastor Jarrod Guzmán, quienes nos van a responder las preguntas que tenemos por acá listos. Pero, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Con traumas o sin traumas? Yo creo que todos tenemos traumas. Todos tenemos Qué buena traumas. primicia, ¿sabes? Sí, todos padecemos de traumas independientemente de nuestra religión, profesión, edad. Todos hemos pasado por eventos que en algún momento marcan nuestra vida. ¿Y usted cómo está, pastor? Bien traumado. Muy contento de estar acá con ustedes. Nos hace falta Pablito, pero ya se va a reincorporar en algunos programas. Hoy nos causará trauma no tenerlo aquí. Ajá, nos está dejando ese trauma. Cuidado ahí, Pablo, Sí, cuidado ahí. por favor, ahí que se alineen. Bueno, saludos a Pablo, dicho sea de paso. Pero para iniciar con esto, nos gustaría que ustedes dos pudieran desde su punto de vista y su campo explicarnos qué podemos identificar como trauma. ¿Quién comienza? La licenciada. Yo lo volteo a ver a él. Ok, viene de una palabra, se desglosa del lenguaje griego. Específicamente significa herida o daño. Herida o daño. Ahora, no puede ser solo emocional. Lo emocional lleva y repercute en el lado físico, emocional, inclusive en el espiritual. O sea, en realidad trauma es daño o herida. Ok. Y sí, esas heridas, como decía la licenciada, pueden ir en varios aspectos. Lo físico, y lo emocional, por supuesto, lo psicológico. Y básicamente pues vamos a estar trabajando en este programa sobre lo emocional, ¿verdad? Las heridas emocionales. Y suena también lo que dicen como si alguien llegara a nuestro interior y lanzara, no sé, una bolsa de pintura y manchara todo y esas manchas fueran difíciles de quitar. A eso suena lo que me dicen, porque no es que ataque puntualmente una parte de mí o de mis emociones, Entiendo. sino que Como expansivo, Ajá, como que progresivo, abarcara, ¿no? como que abarcara varias áreas. Sí, así es. Es como, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento te cortas el dedo y te duele todo y no puedes hacer la mayor cosa, estás como que cuidando el dedito o te lastimas algo y te sientes mal, o sea, no es solo el lugar, sino que todo tu ser se siente mal. como que se corre, ¿no? Te duele la muela, como la pasas todo tú. Uh-huh. Entonces es algo similar, o sea, la herida o el daño, el trauma te afecta en todo. Bien, y a veces nosotros como jóvenes, no sé si ustedes lo han escuchado, lo han dicho, pero vemos a alguien que tiene miedo a algo, pero expresamos está traumado o de plano tiene un trauma con este tema de una relación en pareja, o tiene un trauma con salir en convivencia con familia. ¿Será correcto utilizar estos términos? ¿Podemos identificarlos como trauma? Como estereotipar, quizás no, pero iniciamos el programa diciendo todos tenemos traumas, Ajá. ¿verdad? Entonces, todo mundo tiene un trauma. Que la definición fue ya dada, es una herida. O sea, todos hemos pasado por heridas sentimentales, emocionales, una herida en nuestra relación con nuestros padres, una herida con una relación amorosa, una herida con amigos. O sea, todos hemos pasado por diferentes traumas y ellas nos han impactado en la vida de una u otra manera.
Mientras preparaba material para este programa, uno de los artículos que podía leer decía que podemos definir trauma como una emoción o una impresión negativa fuerte que produce un daño duradero o por lo menos de largo tiempo. Por supuesto, puede ser tratado, ¿no? Puede ser tratado, pero todos hemos pasado por traumas, como para responder la pregunta. Y usted me dirá, licenciada, si será correcto que incluso en broma usemos ese tipo de frases. Tal vez la persona sí está traumada y sí afecta que lo diga. Es que son signos y tristemente el ser humano cuando ve algo en ti lo va a utilizar en tu contra. Y sí suele pasar que en la juventud se utilice como este tipo de palabras, pero tú no sabes qué guerra interna esté pasando el pastor o estés pasando tú, y entre nosotros te demos cabal en tu herida e inclusive se hace broma, le dio una herida, lo dicen y sí, le dio una herida y en ese momento tú puedes reír pero en tu casa tú no sabes cómo la estás pasando. Total. Debemos de tener mucho cuidado y sí, son signos. Por ejemplo, si alguien tiene un trauma, va a ser visible el rechazo que vaya a estar ante la situación que le traiga recordatorio lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué les digo? Gaby tiene trauma a las alturas y vamos subiendo a un elevador y ella no nos ha dicho que tiene miedo, que tiene un trauma porque le pudo haber pasado algo en el elevador, y nosotros hacer ciertas bromas y por miedo a no querer exteriorizar, tú solita la estás pasando mal. Y entonces todos hemos pasado por traumas, pero nadie tiene derecho a asumir que puedo bromear con tu trauma, mojarse, porque si estoy viendo que tú estás en el elevador toda tiesa y ahí sufriendo, no, Gaby, si estoy viendo que la estás pasando mal, ¿por qué voy a utilizar eso para lastimarte? Y jóvenes, debemos de tener mucho cuidado porque debemos ser muy empáticos. ¿Y qué tal soy yo la traumada? Y ustedes me atacan y yo pasándola mal. Entonces, si somos empáticos, si estoy viendo que la estás pasando mal, ¿qué sería lo acorde? Agarrarte de la mano, Gaby, no te preocupes, ya vamos a bajar. Sí, tranquila. Y cuando bajemos te vamos a poner en medio entre el pastor y yo para que estés más tranquila. Eso sería maravilloso, pero eso lo hacemos cuando estamos sanos y podemos dar algo lindo a quienes nos rodean. Bien, eso también nos permite reflexionar mucho en nuestras acciones y decir como, nada, pero si solo es una bromita. Todo eso va minando. Sí. Todo eso va generando algo grande. Sí, cada persona, reacciona a ciertas circunstancias de manera diferente. Quiere decir que toda persona puede ser herida con lo mismo, pero la profundidad de esa herida va a depender también de varios factores, del entorno de la persona, de cómo se creó, de cómo afronta la vida. Hemos escuchado mucho en algún momento la frase, este tiene barrio, es decir, este creció. Le falta calle. Le falta calle, ¿verdad? Cierto. Es decir, no es lo mismo alguien que haya crecido en casa, alguien que haya crecido en la calle, no es lo mismo. Okay. Ambos pueden ser afectados por un desprecio y lo van a asimilar de manera diferente. No significa que no les afecte, solo que les afecta de manera distinta y alguno va a manejar la situación y alguien no la va a manejar. Es diferente aquel que tiene que ir todos los días a estudiar a una escuela pública que aquel que va a un colegio. Es diferente. Es diferente aquel que va a montar un bus al que lo van a dejar en carro. Es diferente aquel que se relaciona con personas quizás cultas, que no tienen un vocabulario soez, a alguien que está en un lugar donde hay diferentes formas. Así que el entorno ayuda también a ir formando a la persona cómo se va a enfrentar a la vida. Y quizás aquí un factor importante es tener en cuenta que todos de alguna manera tenemos heridas. O sea, cuando hablemos de traumas, inmediatamente son heridas. Pues sí. Todos tenemos heridas y usted sabe que una herida... Uno puede hacerse una herida con un alfiler, que es un puntito donde sale sangre, con un gilet que se descuidó y le hizo un poco más grande, o con un cuchillo partiendo tomate y de repente se rasgó un dedo. Todas son heridas, solamente que son de diferente gravedad. Gravedad, ¿verdad? Y ya que estamos con usted, pastor, veamos a una persona con un trauma identificado. ¿Cómo puede alguien mantener su fe durante tiempos difíciles después de experimentar un trauma? La palabra de Dios nos da buenas noticias. Por ejemplo, aunque esta declaración parece negativa, es una buena noticia. Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, hablando del ser humano, cosa sana.
sino herida, hinchazón. Cambiemos la palabra herida por trauma, o sea, no hay ninguno sin trauma, todos tienen traumas. Claro, el trauma nuestro es el pecado, ¿no? Ha provocado heridas. Pero el pecado que se introdujo a este mundo ha afectado de diferentes maneras a terceras personas. Personas que han sido abusadas, personas que han sido maltratadas, personas que han sido menospreciadas, personas que han sido quizás puestas a un lado o agredidas físicamente. Incluso cuando se agrede físicamente, también alguien decía por allí, el golpe provocó una herida física, pero también una herida emocional, una herida sentimental, por quien vino, ¿no? Así que entendiendo eso, que todos pasamos por traumas, la solución, me encanta lo que dice la Escritura, hablando de Jesús. En Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, esa frase es clave, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que Jesús sí está interesado en poder sanarnos, no solamente del pecado, sino de las consecuencias del pecado y de aquellos traumas que nos han provocado las diferentes circunstancias de la vida. Así que la iglesia, el cristianismo, la religión, a través de la palabra, nos brinda herramientas de cómo poder salir adelante, de cómo sanar esas heridas que se nos han causado a través de la vida. Pastor, y siguiendo con usted y ahora, porque se me ocurre otra pregunta, en este punto de la respuesta, asumimos que la persona que está escuchando justo ahora lo que se está diciendo reconoce que puede tener una solución ahora al trauma. Qué bueno, es una buena noticia, usted lo dijo. Pero ¿qué tal si esa persona no tiene una comunión con Dios, no tiene una relación con Él, no asiste a una iglesia precisamente? A pesar de eso, puede recibir todo lo que, por ejemplo, en el versículo se nos dice. Por supuesto, independientemente que una persona crea o no, o tenga una religión o no, Jesús hizo provisión para sanar las heridas de todos los seres humanos a través de la historia. Depende de cada persona que pueda apropiarse de los elementos, de las instrucciones que dé la palabra de Dios de cómo sanar. Es bien sencillo, un médico, por decirlo así, independientemente de la religión que profese o no, él está para servir, él está para brindar sus servicios en el área médica. Uh-huh. Y aunque esté ese médico, si hay una persona que no quiere visitar el médico para tratarse, la persona va a ser responsable de igual manera. No tienes una fe, no tienes una religión, en la palabra hay elementos que te van a ayudar a sanar. Por supuesto, la ayuda profesional, ya la licenciada va a entrar en ello, es muy importante, es de vital importancia. Y la palabra de Dios, recuerden que Dios no está peleado con la ciencia, con la verdadera ciencia. Así que es interesante que uno puede notar en la Escritura que Jesús enseñó cantidades de principios psicológicos para poder abordar y tratar aquellos quebrantos de salud emocional o aquellas heridas que han provocado, valga la redundancia, traumas en el ser humano. Toda persona tiene acceso, Gaby. Qué bueno, qué buena noticia también es escucharlo y saberlo. Y que dicho sea de paso, cuando uno experimenta a este médico de médicos del que hablamos, Dios, curándonos o ayudándonos en un trauma, al mismo tiempo nos damos cuenta cuál es su plan en nuestras vidas. Entonces todo es un ganar-ganar ahí. Nosotros salimos sanos y también salimos conociendo cuál es el propósito de Dios. Usted ya lo decía, pastor, nuestra querida amiga psicóloga nos va a decir cuál es el proceso adecuado para un momento como estos. Así que, Lidia, ¿cómo puede la terapia ayudar a las personas a procesar y superar los traumas pasados? Ok. Valga recordar que en algún momento hablamos de algo similar, recuerdo, y yo les comentaba de que los traumas no salen precisamente hoy me abusaron y mañana estoy traumada. Pueden pasar años. Inclusive en algún momento se dio, yo no sé si acá fue que lo comenté, de una niña que fue abusada. Uh-huh. Y pasaron muchos años y ya cuando estaba casi que entrando en la adultez, pasó un accidente de metro, porque fue en México, y la presión de cuando chocó, se recordó la presión de la persona que tuvo encima de ella. Entonces, nada que ver un evento con el otro, pero la trajo a recordar
su evento y por ende a revivir el trauma. Ok, ¿cómo afrontamos esto? Los traumas van a estar presentes porque, muy bien decía el pastor, puede ser un desastre natural, la pérdida de alguien, el bullying, la separación de los padres, o sea, cualquier evento que pueda desequilibrar tus emociones, se puede llamar un evento que puede llevar un trauma, una herida o un daño. Toda la vida. Sí, exactamente. El desarrollo de toda la vida. ¿Qué es lo que va a depender a que sea un trauma y tú ya no lo superes? Tu afrontamiento. ¿Cómo lo vas a afrontar? Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo como todo en esta vida. Un alcohólico cuando dice soy alcohólico y necesito ayuda, ya la hizo, ya dio el primer paso. Cuando tú tienes un trauma, y no todo te va a traumar, ok, no todo te va a traumar, o sea, no. No todo es material de trauma. Sí, no, dependiendo de qué calidad de inteligencia emocional vayas a tener, va a ayudar muchísimo. Era lo que decía el pastor, o sea, totalmente distinto a que asalten a alguien que vive por estos lugares a que nos asalten a nosotros en la calle. Si a mí me asaltan y doy el teléfono y listo, pero en algún momento otra persona que no está acostumbrada a estar en esos lugares le va a causar un trauma espantoso. Un accidente de carro inclusive puede causarte un trauma, o sea, cualquier evento que te desequilibre te puede causar un trauma. Ahora, ¿qué tengo que tener claro? Si tengo antecedentes de depresión y de ansiedad, voy para un trauma. Entonces tengo que reconocer y tengo que saber quién soy yo y cómo voy a afrontar esta situación. Ahora, ¿los traumas pasados se pueden sanar? Definitivamente que sí. Todo lo que tiene el ser humano, pero si tiene disposición, amor propio y mucha responsabilidad, sale de cualquier trauma. ¿Los traumas se pueden superar entonces? Sí, definitivamente. Yo ahorita tengo una paciente de 8 años y gracias a Dios, Dios es maravilloso. Ella en menos de 3 meses salió de donde estaba. Gracias a Dios. Es la honra y para Dios, la gloria para Dios, pero ella fue una niña muy constante. Y ¿saben una cosa? Fue a través del teléfono porque está muy distante de acá. Y entonces es la disposición que yo tenga para sanar lo que me va a ayudar a salir de cualquier trauma. Bueno. Muy interesante que es una persona, digamos, con pocos años de vida, pero a su corta edad pasó un evento. Y también en su corta edad siguió los lineamientos también, o se dejó ayudar, en otras palabras, ¿verdad? Hay personas que no se dejan ayudar, aunque sean adultos. Regularmente algunos traumas, bueno, puede suceder en cualquier etapa en la vida, pero los que más marcan muchas veces son los de la niñez y la adolescencia. Entonces esos pueden traer repercusiones en la vida adulta. No estamos minimizando las dificultades que suceden como adultos, ¿verdad? También pueden afectar. Hay maneras inadecuadas de curar las heridas o los traumas, y eso hay que tener mucho cuidado. Uno es la negación. Exacto. O sea, cuando negamos algo, no creamos que nos estamos haciendo un daño. Por favor. Uno dice es un mecanismo de defensa. Puede ser un mecanismo de defensa, pero no todo mecanismo de defensa es... Bueno, los mecanismos de defensa son acciones personales de cada ser humano, ¿no? Pero algunos pensamos que esos mecanismos de defensa nos están ayudando a superar las cosas. Es decir, yo soy débil o lo estoy evitando y no hay problema. Ajá. O yo soy débil, pero voy a hablar más fuerte para que vean que no me dejo o algo por el estilo. Estoy usando un mecanismo de defensa y eso no está produciendo sanidad. Así que hay que tener cuidado. Cómo se abordan los traumas. La escritura me llamó la atención viendo la escritura desde esta perspectiva, ¿no? Dice Jeremías 6:14, hablando de los líderes religiosos, cómo abordaban las situaciones pecaminosas del pueblo, pero no en el tema que estamos tratando, traten de aplicar ese texto a esa manera. Dice, curan la herida de mi pueblo. Pareciera que está bien, ¿verdad? Los líderes religiosos estaban curando, ¿qué dice? La herida del pueblo. Con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, estaban curando la herida del pueblo que estaba sufriendo la consecuencia de sus malas decisiones de una manera incorrecta, diciéndole no tengan pena, todo va a estar bien, todo va a estar paz, está en paz. Y Dios decía, y no hay paz.
apliquemos, claro, esto es un sentido espiritual, apliquémoslo al área emocional o a los traumas, a las heridas de la vida. Hay maneras inadecuadas, no solamente decirle, va a estar bien todo. O sea, no solo esa frase puede ser paliativo, es decir, va a aliviar un poquito para enfocarla de mejor manera a la persona, pero hay que tratarla de fondo. Y ahí es donde necesitamos ayuda profesional, no hay que negarnos a la ayuda profesional y por supuesto a la ayuda espiritual. Claro, y la importancia, creo que sí. Me encanta bastante que Sin Rodeos ofrezca este espacio, porque me recuerda lo mucho que a Dios le importan nuestras emociones y cómo nos sentimos. Usted mencionaba los traumas de la infancia, que si bien es cierto, no invalidamos los de ahora, eso es lo que nos forma. O sea, mi infancia es lo que trajo a la Gaby adulta, joven de ahora, Sí. que de alguna forma, si yo la enfrenté o no la enfrenté, esas repercusiones vienen de a poco acá. Exacto. Y es a lo que vamos a ir prestándole mucha atención, porque vivir también requiere mucha responsabilidad personal. Pastor, vuelvo con usted. Al principio yo le preguntaba cómo alguien puede mantener su fe, pero ahora me gustaría que me diga cómo alguien puede encontrar ese consuelo y sanación espiritual después de haber pasado una experiencia traumática. En una frase sencilla es acudir a Dios con mucha necesidad. La palabra de Dios dice bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es decir, vas al Señor con tus heridas. Exacto. O sea, haces una introspección y dices, sí, esto me está lastimando, lo estoy aceptando, lo que decía la licenciada. Siguiendo los principios profesionales, Señor, me está afectando. Ante el mundo quiero aparecer que no me afecta, ante fulano estoy aparentando, pero aquí estoy, Señor, estoy roto. Estoy, tratamos un programa de esa manera, ¿no? Con Sí, los corazones sí. rotos. Miren qué interesante este salmo 147, 103, Salmo 103:3. Él, hablando de Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, y aquí está la frase, el que sana todas tus dolencias. Es decir, hay heridas, hay marcadas, a veces no las queremos asumir. Puede ser que la separación de los padres traiga heridas, que lo asimilamos de una u otra manera. Pueden haber 3 hermanos en un matrimonio donde los padres se separaron y los 3 lo van a afrontar de manera distinta. Y alguno podría decir, no, pues a mí nunca me afectó. Solo el futuro le dirá, se revelará si le afectó o ¿Qué no. tal si cuando se Sí. casa Regularmente ahí empieza a es donde salen nuestras heridas en el matrimonio. Sí. Ahí es donde se va a mostrar realmente. Y muchas personas lo van a notar, van a decir, quizás no por bullying, ¿verdad? Pero sí, algún trauma tuvo fulano. ¿Por qué? Por las actitudes que está tomando. Cierto. Por las actitudes. Eso es bien cierto. Eso es muy cierto. Y miren qué difícil en algún momento tener que esconderlo porque los demás no lo acepten. Eso es bien difícil. Les diré, yo soy muy aprensiva con mi niño y trato de no hacerlo por situaciones del pasado. Pero cuando mi niño se va y se pierde con todos los primos, yo le hago a mi esposo. ¿Dónde está? Entonces él ya sabe que muy disimuladamente tiene que ir a ver dónde está, con quiénes está, qué está haciendo, porque si no yo me levanto cada 10 minutos para saber que todo está bien. Ajá. Y uno lo oculta, pero por dentro es una ansiedad Claro. que solo Dios puede dar la paz. Y cuando él me hace, y yo, puedo seguir conversando Otros 10 minutos más. Otros 10 minutos más, exactamente. Y inclusive, yo sé que muchas mamás, ahorita Ajá, si hay se mamás acá identificaron. se van a identificar. Claro. Inclusive cuando vamos al baño de algún centro comercial, yo mete el piecito. Porque yo necesito ver que tu pie está acá. Ok, entonces él mete el piecito, entonces yo puedo estar viendo el piecito y estoy tranquila. Háblame, Ahí por está. favor, háblame. O sea, por situaciones que en algún momento uno pasa, uno trata de prever que el ser que uno más ama no pase por lo mismo, pero uno lo tiene que trabajar. Y ahí es donde sale, en la maternidad, en el matrimonio, en la paternidad es donde salen nuestras mayores heridas. La importancia de poder tener un proceso previo cuando tú sabes que tuviste la herida. Y lo que decía el pastor, yo sé que tengo una herida, pero aparentemente yo lo puedo. Pero cuando hay algo que te lo refleja, tú vas a darte cuenta que necesitas la ayuda. Y es algo bien importante, licenciada Gaby, amigos. Cuando alguien tiene una herida física, estoy hablando que se hirió la mano, Cortopunzante. con un objeto cortopunzante, lo que va a hacer es lavarse la herida,
va a echarse alcohol para desinfectar o cualquier otro medicamento, va a tratar de colocarse una curita, una venda, o va a tratar de que no se le infecte. Esa es la supervivencia natural. De igual manera, cuando estamos heridos emocionalmente, no deberíamos de tener temor de darle ese cuidado. Sí, y aquí la licenciada hizo una acción con sus manos, ¿verdad? Frotar la herida. A veces hay que limpiarla y a veces hay que abordar ese pasado. Hay que ir a ese pasado para escarbar y saber qué es lo que produjo o cuál fue el origen de ese trauma para cómo sanar al presente o al futuro. Así que eso es muy importante y no tener temor a ser tratados. Exacto. La pregunta que voy a hacer me hace un poco de ruido porque siento que necesitamos como 1 hora más para resolverla. Y es para aquí tenemos a la licenciada, ella en 5 segundos resuelve. Resume. Es cierto, se me olvida. Es que, por ejemplo, yo sí tengo muy presente la idea, y usted y el pastor hemos estado de acuerdo en esto, de enfocándonos en los traumas infantiles y cómo repercute, porque cuando uno piensa en traumas, cuando tú, amigo o amiga, escuchas trauma, ya se te vino uno a la cabeza. Y probablemente uno de tu infancia. Y sí, porque incluso nosotros lo pudimos haber pasado ahorita. Pero un niño, ¿cómo puede estar? Un niño o una niña, ¿cómo puede estar como consciente de que está viviendo un trauma? Y eso lo pregunto basado en esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del tratamiento temprano en la recuperación de los traumas? Si como niño no reconocemos ese trauma, estamos condenados a tener que encontrarlo en un futuro, ¿no? Y en el futuro pues tener que resolverlo, ¿cierto? Pregunta clave. Esa es una pregunta contra la suela, para que Pablo le hubiera hecho. Va en nombre Exacto. de... Sí. Pero como padre, yo estoy viendo que lo que estoy viviendo está repercutiendo a mi hijo. Como padre, yo voy a ser responsable de que ese niño, esa niña, no se lleve heridas de infancia para su adultez. Y entonces, si mi hija es Gaby y yo me separé de mi esposo y nosotros ya estamos bien, ¿a quién vamos a tener que llevar a que la ayuden? A mi hija. Porque ella no va a reconocer, ella no lo va a reconocer, pero sí va a haber síntomas, sí van a haber signos. Pues eso. Ella se puede empezar a hacer pipí en la cama, comerse las uñas, como niña. Se le empieza a caer el pelo, deja de comer, vomita, se orina, se hace popó. Periodos de manifestación de tristeza. Exacto, llanto, aislamiento como niña, como joven. Aislamiento, cortarse, salidas, alcohol, drogas, las salidas más fáciles de una herida, que era lo que mencionaba el pastor. Si yo estoy viendo como padre que esa sí es tu salida, ¿por qué mi hijo se drogará? ¿Por qué mi hijo será alcohólico? Hay una herida que sanar en él. Y si él no es capaz de identificar lo que voy a hacer, buscar la ayuda. Claro. Y no precisamente con nosotros. Estamos hablando de la salud espiritual como la salud mental. Si un niño no lo puede reconocer, pero yo de adulto sí, entonces yo tengo que hacer algo por ese niño. Independientemente si sea su madre o su padre. Puedo ser tía, madrina, maestra, hermano de iglesia. Estoy viendo que un niño, hay algo ahí que está mal. Yo soy responsable. Yo soy responsable como adulto si estoy viendo signos y síntomas de algún trauma. Sí, bueno, caemos de nuevo al cuidado y la responsabilidad ahora que lo dice, porque sí. ¿Cuántas veces dejamos pasar un berrinche, por ejemplo, que llamamos berrinche, pero a lo mejor es una pedida de auxilio? Exactamente, y es que ahora la ansiedad y la depresión son parte casi que de la vida de nuestros niños y el estrés, y si vamos a investigar, están pasando cosas feas, situaciones que se los salen de las manos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle herramientas a nuestros hijos para que puedan afrontar la situación, porque no les podemos resolver la vida, pero sí podemos darles herramientas para afrontar y que no sea una herida de infancia. Y Gaby, yo creo que este programa, gracias licenciada, este programa también está dando herramientas. Claro. Porque abordar estos temas, usted que va ahí en su vehículo probablemente está pensando, ¿tendré algún trauma? Y sin duda alguna puede... es decir, tuvo una herida, va a recordar cosas, sí, esto me hirió, yo creí que lo había asimilado bien, pero siento vacíos existenciales, siento carencia de propósito,
que ese es parte de un programa que será después también. Así que son aspectos relacionados, ¿no? Sí. Así que sí, estos programas nos ayudan, yo creo que nos ponen contra la espada y la pared realmente, nos hacen ver Exacto. nuestra realidad, ¿no? No, Sí. y nos hacen enfrentarla, no solo Por verla. supuesto. Porque, por ejemplo, si usted como lo mencionaba, si ahora hay alguien que pensó en un trauma o algo que todavía le está haciendo daño internamente, creo que es bueno que lo atendamos ahora que le estamos pensando, como con la ayuda espiritual y psicológica, que es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Ahora, licenciada, si yo, pues por eso quería como una hora de esa pregunta. Podríamos tomar una hora para los traumas o las heridas de infancia. También vamos a pensar Sí, en una a segunda pensar parte en de eso. esto, ¿sabe? Porque estamos hablando de estos problemas de niños que todos llevamos un niño dentro. Sí. Algunos hemos expresado un niño triste, una niña triste. Bueno, sí, ya nos ayudó a abordar esa parte, pero como jóvenes, como adultos, también enfrentamos desafíos, también enfrentamos dolores, rupturas, lo que sea. ¿Cómo podemos identificar en qué momento tomar una parte activa para que eso no se vuelva más grande? Cuando ya te paraliza, aunque ahí ya está grande. Ujú. Pero es que tú sabes, tú te conoces y tú sabes cuando hay algo que de verdad te está imposibilitando. Ahí busca la ayuda. Y es que en realidad de verdad es de valientes venir y me voy a ir a sentar frente a una extraña a contarle toda mi vida. Pero qué rico se siente. Y yo siento una gran bendición cuando me dicen gracias, te dejé toda mi carga. No te preocupes, yo veo qué hago con ella. Tú vete tranquilo, yo miro qué hago con También esto. tiene que descargarse. Sí, tengo mi licenciada. terapeuta. Es tan necesario, y no por mis pacientes, amo lo que hago. Tenemos una vida como Sí, detrás claro. de pastor está Yarro, Sí, detrás claro. de la psicóloga está Lidia, detrás de nuestra Gaby. Ay, Gaby. Sí. Todos No, todos detrás de la tenemos sonrisa, de la voz que se escucha y que exacto. anima y que dice ahora este canto y se sonríe, hay una persona con dificultades, como todos los Claro. seres humanos, ¿no? Como todos los todos. seres humanos. ¿Cómo es que yo hago para saber que lo necesito? Es que si ya te hace ruido en la cabeza es porque lo necesitas. Si ya empiezas como que sí. Inclusive nosotros en Clínicas Médicas Adventistas estamos hablando acerca de prevenir. Lo que nosotros necesitamos en algún momento no es llenarnos de pacientes, es llenarnos de gente que quiera prevenir y cuidarse. Ujú. Claro. ¿Y por qué llegar hasta estar mal para voy al médico? Ay, no, voy al psicólogo cuando ya estoy re mal o incluso ya voy a otro paso y ya necesitamos medicación. Prevé, ¿por qué no en algún momento voy y mire esto está pasando? Y quisiera saber y conocer si puede llegar a ser algo peor. Prevenir creo que es clave en todo y era lo que hablábamos con el pastor hace unos momentos. Si previniéramos las cosas fueran distintas en todos los ámbitos, no solo en el área de la salud mental, sino que en la física e inclusive en la espiritual. Me estoy alejando de Dios, ¿qué está pasando por ahí? Prevengamos, ¿sí o no? Ujú. Y entonces, ¿qué podrías hacer? Si te hace ruido, por favor, busca ayuda. Y no necesariamente tal vez podría ser aquí. Muchos de mis pacientes siempre me han dicho, algunos, fui con mi pastor, le comenté y él mismo me dijo, yo puedo orar, yo puedo estar contigo, te puedo acompañar, pero necesitas buscar ayuda psicológica. Y es maravilloso cuando alguien porque nosotros tenemos nuestra voz como la de un médico, tiene mucho poder en una persona. Y si un pastor lo recomienda, las personas lo hacen. Iván, mi pastor me dijo que yo necesitaba. Y ya lo vemos, lo platicamos y sí, hay personas que salen en muy pocas sesiones como que otros llevan más tiempo. Pero si en algún momento tú ves y tú sientes que lo necesitas, búscala. No pierdes nada con que, no, todo está bien. Ay, no, sí lo necesita. A mí me gustó de lo que me dijo y lo aplicaré como ejercicio cuando algo ya me está imposibilitando. Ujú. Cuando ya es como un semáforo que no cambia de rojo, ahí ya hay un problema. Exacto. Iba a agregar algo. Sí, y tal vez mencionaba la licenciada, hay que ver aspectos también. Quizás ahí, cuando ya te está imposibilitando algo, quizás hasta Claro, es una buena alerta y es bueno para tratarse, no es tarde, no hay problema, se puede tratar. Pero también uno se conoce, es decir, digamos, a veces uno siente que es introvertido en ciertas cosas, le da pena ciertas cosas, le da miedos, tiene ciertos miedos, hay miedos.
todo eso es originado por algo, los temores, la falta de desenvolverse en algo. Ustedes han notado personas que dicen, por ejemplo, aquí está la licenciada, digamos que ella es mi hermana en sangre y yo necesito un favor suyo, y le digo, Lidia, ¿será que le puede decir a Gaby tal cosa? En lugar de yo decírselo a usted. ¿Ha notado? Sí. Son factores de inseguridad, porque la persona podría decirle, Gaby, sería tan amable usted tal cosa, sí. pero siempre le dice, ay, dígale, y están enfrente, dígale tal cosa, dígale tal cosa, ¿verdad? Ya están mostrando inseguridades. En algún momento eso quizás no le puede hacer sentir incómodo ni hacerle ruido, pero sí no le está dejando movilizarse de una mejor manera. Entonces vale la pena sentarse, ver qué aspectos hay en mi vida, autoevaluarnos y abordarlos. Probablemente sean heridas pequeñas que sean sanadas más rápido, hay unas heridas más profundas que llevarán un poco más de tiempo, pero todas pueden ser sanadas. Sí. Siento que sí vamos a necesitar una parte 2. Es que sí, creo que ya estoy topando el límite del tiempo, pero a ver si logramos responder esta pregunta, porque viene de esto. La pregunta dice, ¿qué consejos dirían o darían a alguien que tiene un ser querido que ha experimentado un trauma? Y se puede extender también a, por ejemplo, una persona que vivió el divorcio de sus padres, vio que se amaban muchísimo, eran lo mejor juntos, y de un día a otro dijeron ya no más, se divorcian. La persona que vivió eso creó un trauma, y eso ya no le permite casarse. Entonces, él o ella quisiera casarse con la persona con el trauma, se desespera. ¿Cómo se aborda eso? ¿Se tiene que resignar? ¿Debe existir paciencia? ¿Cómo podemos ir a aquellas personas que están traumadas sin invadirlos? Yo creo que va a depender mucho del diálogo que se tengan. O sea, no estamos autorizados para decirle a una persona, tú tienes un trauma. No estamos autorizados. Aunque sé que eso se ha vuelto muy... Yo veo que tienes un trauma. Sí. Todos somos especialistas en los demás, ¿no? Sí, claro. Todos somos especialistas. No, pero si hay indicios, creo que debemos acercarnos a las personas y sin necesidad de decirles que tienen, con preguntas. Hay que seguir el método de las preguntas. A veces, las preguntas es que la misma persona responda, ay, ¿cómo te sientes con tal cosa? ¿Y cómo asimilaste esto? ¿Y no crees que sería bueno compartirlo con alguien que pueda seguir ayudándote, así como lo has manejado bien? Es decir, no le estoy diciendo que lo has manejado mal, lo has manejado bien. Ajá. Y seguirlo manejando bien, ¿verdad? Fíjate que conozco a alguien que pasó por lo mismo, ¿verdad? Y aunque todos lo manejan diferente, quizás pueda llamarte la atención. Pastor, usted tiene ya un doctorado en eso, ¿sabe? Qué fácil hizo sonar esa conversación. Y yo le diría, sí, pastor. ¿Sabes? Sí. Yo también estaría ahí ya convencida. Bueno, y es parte de la comunicación asertiva. Usted nos dirá un poco sobre eso, licenciada, porque a veces somos muy toscos y no queremos ser empáticos con lo que está pasando la otra persona y nos comportamos tajantes. ¿Cómo podemos ir con la actitud que el pastor nos presentó acá? No, pero no es mía. Estaba recordando cómo lo diría mi esposa. Ella es así. Bueno, ella es especialista en el trauma. Saben que hay hasta maestría en traumas. ¿Así? Esto es muy complejo. Wow. Porque ahorita se me viene mi información y se me viene más y más y más y estoy tratando, resume. Pero va a haber segunda parte. Es que el trauma no solo lo va a vivir, si Gaby lo vivió, los que estamos alrededor también sufrimos con esto. Entonces sí se necesita en algún momento el acompañamiento dependiendo de qué nivel sea el trauma, porque hay trauma simple y trauma complejo. Trauma simple, me abusaron una vez. Trauma complejo, me abusaron 10 años seguidos. Y fue mi padre. ¿Cómo voy a resolver? ¿Con qué temporalidad se resuelve un abuso de una vez que marca horriblemente en la psicología? ¿Saben cómo lo llamamos? Hasta trabajo en esto y todavía me desequilibra. Sí. Desfragmentación del alma. Díganme ustedes cómo vuelvo a fragmentar un alma. Y si me abusan durante 10 años, si es alguien muy cercano a mí, es un trauma complejo, lleva mucho más tiempo. Pero los que estamos alrededor sufrimos con quien la padeció. Entonces esto es la verdad es de que es un tema muy, muy profundo. Sí. Y aunque lleva tiempo, licenciada, la buena noticia para nuestros amigos que nos ven es puede ser tratado y puede ser superado, ¿no? Se puede superar, se puede trabajar con esto. Y independientemente cuál sea el trauma,
trauma, se puede. Lo que debo de tener es mucha paciencia, lo que mencionó Gaby, mucha paciencia, mucho amor, mucho compromiso y todos podemos sanar. Sí, y recordar, familia, lo peor que podemos hacer es negar que hay un problema. Eso es reprimir, reprimir, que es un mecanismo de defensa, al más que utilizamos los seres humanos. Reprimimos eso, ¿no? Y colocamos nuestra mejor sonrisa, ¿verdad? De que todo está bien. Eso es, creo que es la máscara que todos usamos, ¿no? Exacto. Es más, cuando nos preguntan cómo están, ¿qué es lo que decimos siempre? Bien. Y Es por la más dentro, fácil. Sí, nos estamos desmoronando. Pero es que, ¿cómo abordaríamos si ustedes me dicen Sí. cómo estás mal? Sí. Fíjate que... Exacto. Es que, Estereotiparíamos y diríamos, ay, es muy negativa la persona. Exactamente. Anda buscando compasión. Atención. Atención. O sea, tenemos que un espera trauma que los- también cuando Sí. estereotipamos, ¿verdad? Sí, no se diga. Y todo viene de qué? De una comunicación que no está nutrida, ni no hay educada. empatía. Y es que la Ajá. Biblia lo menciona, el amor que va a pasar, pastor. Se enfriará, dice la escritura. Y ahora díganme ustedes, si veo a alguien llorando en la calle, ¿soy capaz de venir y decirle, ¿te puedo ayudar en algo? No. O nos ponemos a grabar que está llorando. Ujú. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Hay que trabajar mucho en nuestra salud mental. Recordemos cómo Cristo ayudó a quienes estaban en esta tierra, Sí. cómo Él también se preocupó por nosotros y cuando Él sufrió, cómo Dios también lo consoló, cómo Él estuvo con Él. Gracias a ambos por acompañarnos. Nos queda, creo que tal vez un par de minutos. ¿Algún último consejo que quisieran dejar para terminar con este programa? Nuestra abogada. Cuando alguien llega a la clínica con un trauma complejo, yo le digo lo siguiente. Lo que traes es como una herida que te hiciste cuando te caíste en la bicicleta y te la hiciste profunda y muy fuerte. Hoy va a doler muchísimo que yo te limpie. La segunda también. La tercera también va a doler. Pero una quinta y una sexta va saliendo a la costra, ya no duele. Ujú, Y en unos años te vas a ver la cicatriz, ujú, la vas a tocar y ya no duele. ujú. Entonces eso significa que lo hicimos bien. Y aquí viene una parte que también lo hablamos aquí, el perdón. Ujú. Si yo tengo un trauma, lo trabajo con mucha conciencia, con mucha responsabilidad propia emocionalmente, cuando regresas a recordar lo que te hizo la herida y te regresas a tu presente sano y salvo, lo hiciste bien. Y sí se pueden sanar las heridas. ¿Queda la cicatriz? Sí, pero la ves y solo va a estar el recuerdo de esa herida. Amén, amén. No tengamos temor de admitir que somos vulnerables. No tengamos temor de admitir las cosas que nos afectan. Y solamente tenemos que decírselas a la persona correcta. Comenzando con Dios, con un profesional. Tomar las herramientas que nos den y tengamos la seguridad que el más interesado en que podamos vivir calidad de vida, aún emocional, es nuestro Dios. Gracias a ambos. Sin duda alguna, me gustó mucho lo que dijo. Un versículo de mis favoritos es: bienaventurado el que llora porque va a recibir consolación. Así que hasta en eso piensa en Dios. Hasta eso quiere que nosotros podamos sentir, para que recibamos su consolación, para que podamos descubrir en medio de toda esa miseria cómo Dios está muy presto a ayudarnos, a acompañarnos y a curarnos. Gracias por acompañarnos. Sin rodeos. Sin rodeos. Qué reconfortante, qué bueno es saber que Dios se preocupa por nuestra salud mental y se preocupa por cómo nos sentimos y qué es lo que pasa dentro de nuestra cabeza. Que las respuestas que hoy se hayan dado a través de la psicología, a través de la luz bíblica, puedan servirnos en nuestro día a día, podamos enfrentarlo con la valentía y la fuerza de saber que Dios nos acompaña. Primero Dios será en una próxima. Un abrazo, comparte este programa si te gustó a tus amigos para que ellos también conozcan la importancia de reconocer nuestros traumas y enfrentarlos. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.